Después de una alabanza como esta, así tan bonita, ¿verdad? Los efectos especiales, la tecnología y la presencia del Espíritu de Dios nos transportan. La alabanza tiene poder. Tiene un poder que nos eleva y nos pone delante de la presencia de Dios, para que podamos adorarle a su mismo nivel. Y eso edifica nuestro alma. Voy a pedir que abran conmigo la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 6. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios hasta donde Dios me dé, intentando de darle forma a un pensamiento que he recibido de parte del Señor, para que nuestras vidas sean estimuladas, sean alentadas y exhortadas a poder seguir caminando la carrera del Evangelio con la fe suficiente hasta que se culmine lo que Dios nos ha prometido. Amén. Entonces, en el capítulo 6 del libro de Hebreos, desde el versículo 10, quiero leer hasta el versículo 20. Hebreos capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20, leemos la palabra de la gloria de Dios. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo tanto, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a hacer una oración. Padre, te adoramos en esta mañana una vez más, Dios mío, y bendecimos tu nombre. Y nos presentamos delante de ti, Dios del cielo, para que tu palabra en esta hora, Dios, sea penetrando en lo profundo de nuestro alma y nuestro corazón, Señor, extendiendo las cortinas y los muros de nuestro entendimiento, Señor, y llevándonos allí donde tú quieres llevarnos por tu Espíritu, Dios. Danos capacidad de comprensión y expande tu gloria ahora en nuestra mente, al punto, Señor, de que si no podemos entenderlo, Dios mío, tú nos des la mente de Cristo, Dios, para poder entenderte a ti, Señor, y poder, Dios mío, llevar las promesas de pleno entendimiento a cabo en nuestra vida, Señor, para que lo que está aquí escrito, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, y podamos en esta hora, Señor, no solamente testificar de ti, Señor, sino confirmar tu palabra en todos y cada uno de nosotros, Dios. Te lo pedimos y esperamos en ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, he querido compartir esta palabra porque la vida cristiana es una carrera, hermano. Es una carrera que empieza en Cristo y acaba en Cristo, claro. Pero Él es el alfa y el omega. Entonces, muchas veces necesitamos, como dice la misma palabra, esa paciencia para que la esperanza que ha sido puesta en nosotros, ¿verdad?, se vaya desarrollando de manera que dice que
alcancemos la promesa. Y eso no es una carrera de 100 metros, es una carrera de fondo. Y en esa carrera de fondo el Espíritu de Dios nos va a enseñar poco a poco a poner los ojos en Jesús, dice la palabra, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando conseguimos eso es que entonces dice la Biblia y el escritor hebreo dice entonces, corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Cuando la carrera se corre con paciencia, se corre en otro orden, porque ya el corazón ha sido como preparado para esa prueba. Pero cuando empezamos una carrera de fondo y no ha sido preparado el corazón en el orden en el que esa carrera necesita, entonces muchas veces nos angustiamos, nos afligimos, nos paramos, nos salimos del camino y empezamos a malinterpretar el propósito de Dios con cada uno de nosotros en esta carrera. Entonces el escritor a los hebreos, que muchos creen que es Pablo y otros que no, bueno, yo creo que es Pablo, el escritor a los hebreos, el pueblo hebreo era un pueblo conocedor de la palabra, entendía las promesas bajo la sombra, pero entonces le tiene que hacer una especie de recorrido para darles a entender toda esta verdad. Nosotros como gentiles, pues claro, nos pasa lo mismo. Entonces en el versículo 10, ahí dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de nuestro trabajo, que dice pero que es necesaria que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, y que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de la fe. Entonces, en este pasaje bíblico se nos exhorta y estimula a persistir con confianza y paciencia, y como ilustración de ello se nos coge la persona de Abraham. Y en cierto sentido, y oye lo que te voy a decir ahora, puede que nosotros, cuando se nos habla de todas estas cosas espirituales, nos sentimos en desventaja. ¿Por qué? Porque nuestra herencia, hermano, está en los cielos. Y a nuestros ojos carnales es invisible. Y cuando en nuestro presente sufrimos la agitación de las pruebas y las movidas de la historia, el Espíritu de Dios te estimula por la palabra, pero uno dice, sí, pero yo lo que necesito ahora es sustancia, necesito materia, necesito economía, necesito salud, necesito. Y muchas veces nos cuesta, por falta de entender esta carrera, la paciencia no está ejercitada todavía y la esperanza tampoco está bien formada. Y el escritor a los hebreos está diciendo todavía, es como cuando Pablo le escribe a los Gálatas, dice, yo sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando Jesús es formado dentro de nosotros, como se forma el embrión en el vientre, en el claustro materno, cuando la mujer está embarazada, siempre hay un riesgo de que pase algo. Es una gestación de 9 meses y ahí está las ecografías, estamos ahí mirando. Pero claro, ¿para qué? Hasta que se forma ese bebé. De la misma forma, Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. Es el proyecto, plan y propósito de Dios. Porque todos fuimos creados en Él, por Él y para Él. Para la alabanza de su gloria. Y Jesucristo tiene que formarse en todos y en cada uno de nosotros. Pero es un proceso. Es una carrera. Y es a largo plazo. Entonces cuando coge el escritor de los hebreos la experiencia de Abraham, ¿qué está diciendo? Porque nosotros, claro, como creyentes, nos sentimos un poco en desventaja. ¿Por qué? Porque lo hemos dejado todo por Cristo. Nos hemos proyectado hacia una vida no basada en lo material. No podemos visualizar nuestra herencia en el presente con los ojos de carne, puesto que todo está en el futuro. Entonces, para tener esa plena certeza de esa verdad que nos lleva... ¿Cómo lo explico? Que nos lleva, en cierto modo, un poco de ventaja en el tiempo y en el espacio. ¿Me siguen los hermanos? Ahí hay un proceso, ahí hay un lazo, un tiempo de distancia, ¿vale? Que yo lo llamo el procesamiento de la distancia entre la promesa y la posesión de la promesa. ¿Me explico con claridad? Por lo menos eso intento. Y es un lapso de tiempo que se marca en todos y en cada uno de nosotros en nuestra vida. Hay un tiempo donde llega el Señor y nos salva, nos promete muchas cosas. La semilla, que es la palabra, entra en nuestros corazones. Cuando esto rompe, la luz empieza a iluminarnos. Pero dentro de esa semilla va todo. Es el arrepentimiento de nuestros pecados, es la salvación. Y ahí está todo.
Ahora, hasta que lo vemos con nuestros propios ojos, hay un tiempo y hay un espacio que caminar. Y ese periodo es un procesamiento donde nuestra fe está siendo procesada. Y cuando la fe es procesada, llega un momento que es depurada hasta que la fe es agradable a Dios. Cuando la fe es agradable a Dios, entonces sí que por medio de la paciencia y por medio de la esperanza alcanzamos la promesa. Pero es un proceso. Entonces, quiero usar como fondo la vida de Abraham. Y ahí lo dice, versículo 13. Y para empezar desde el versículo 13 hacia abajo, yo quiero darle una pauta a los hermanos desde el libro de Génesis. Desde el libro de Génesis. Porque Abraham, hermano, fue un hombre que Dios lo llamó con 75 años. A cualquiera de nosotros Dios nos llama con 75 años. Y dice uno, bueno, parece que la cosa va a retrasar. Porque si empieza con 75, ¿cuándo va a acabar esto? Yo me veo que a mí me falta un rato, ¿no? Claro, en los tiempos de Abraham Abraham vivió 175 años, ¿vale? Pues fue un proceso donde Dios trató con él aproximadamente unos 100 años. Nosotros ya somos de la última generación, ya, como dice la palabra, ya la generación suele durar 70, los más robustos 80. Aunque hay todavía gente que está durando. Pero esos son de los que no están comiendo la comida que nosotros comemos en los días de hoy. Todavía hay abuelitos que van a durar 90 y 100 años, pero ya nosotros no sé si lo conoceremos. A lo que yo me refiero es, Dios llama a Abraham, hermano, con 75 años. Y le dice que salga de su tierra, de su parentela, y que se vaya a la tierra que Dios le va a mostrar. Y ahí le promete a Abraham una tierra, una parentela, y dice una tierra, y dice que le promete una nación grande y que engrandecería su nombre. Génesis 12:1. La escritura da más o menos a entender que lo había llamado antes, y Abraham había retrasado un poco el llamado por causa de la familia. Su padre Taré andaba con él. Taré se cree, por la historia, que era hacedor de ídolos. Y hasta que Abraham obedece y no, se cogió un tiempo, dice Génesis 12:1, pero Dios le había dicho a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela. Y mira cómo es el Dios, hermano, que llama a un hombre que es gentil, porque no existía el pueblo judío, es idólatra, hijo de un hombre que es hacedor de ídolos, que tiene mentalidad pagana, que su mentalidad está hecha conforme a las cosas del mundo, y lo llama. Y le hace una promesa y le dice que salga en pos de esa promesa. No está mirando nada de lo que es Abraham. Está mirando simplemente el proyecto y propósito de Dios con él. Pero no está mirándolo a él ni lo que él es en ese momento. Y muchas veces nosotros se nos olvida que el trato de Dios con nosotros es igual que con Abraham. Es lo que Dios ha dicho acerca de ti. Y es lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. No es lo que tú te miras, que lo que tú eres ahora, ni las circunstancias que rodean tu vida. Es lo que Dios ha dicho ya de ti que va a hacer de tu vida. Y ahí es donde se inicia la fe y se empieza a purificar. No es lo que yo veo ni mis ojos ven. Es lo que Dios ha dicho que va a hacer conmigo y con mi familia y con mi tierra y con mi gente y con mi iglesia. Y cuando tú añades a la palabra de Dios, como dice la Biblia, que los judíos dicen que quedaron postrados en el desierto porque escucharon la palabra, pero ¿qué? No la acompañaron de fe. La palabra cuando llega hay que acompañarla de fe. Y esa fe ya no es... No, esa fe Dios ha dicho que va a hacer. Por lo tanto, si Dios la ha dicho, marchemos en pos de lo que Dios ha dicho. Abraham lo llama con 75 años, Génesis 12:1. Pero en Génesis 15, Dios le promete un hijo. Y Abraham le cree. Y en esa fe que Dios le pone porque le promete un hijo, dice que la fe le es contada por justicia. Ya Dios está dando a conocer la salvación o la justificación por medio de la fe. Cuando a una persona la fe se le cuenta por justicia, es como si esa persona a los ojos de Dios jamás y nunca hubiera cometido un solo pecado. ¿Y qué ha hecho Abraham hasta ese momento? No ha hecho nada. Nada. Pero dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
El poder de la fe. Cuando Abraham le es contada la fe por justicia en el capítulo 15, del 1 al 19, dice que hacen un pacto en ese día, donde Dios le ordena que coja cabra, que coja ave, la parta por la mitad, de 3 años, tenían que ser la mitad aquí y la otra mitad aquí, todo ensangrentado por el medio, porque los pactos de la antigüedad, cuando dos patriarcas llegaban a un acuerdo, tenían que coger un mismo animal. Lo tenían que degollar. Y el mismo animal, cuando se comía, los dos comían de ese mismo animal y se sellaba que quedaban comprometidos con lo que habían hablado, comiendo del mismo animal. Ese día Dios le dice a Abraham que haga ahí un sacrificio con animales de 3 años. Pero cuando dice que Abraham como que le cayó un sueño esperando de que ese sacrificio se llevara a cabo y ese pacto, dice que vinieron las aves, Abraham las ahuyentó. Símbolo de los demonios y de las malicias que no quieren que nosotros esperemos en el pacto de Dios. Y dice la Biblia que cuando ella era ya tarde, que la estaba cayendo la noche, Abraham le cogió un sueño y dice la Biblia que una antorcha de fuego, oiga lo que les digo ahora, dice que pasó entre medio de ese pacto, Génesis 15, entre medio de ese acuerdo. Y dice que esa antorcha se movía entre los animales, que habían quedado la mitad una parte y la mitad otra, y la sangre cayendo. Símbolo de lo que iba a suceder en el Calvario muchos años después, número 1. Símbolo de Dios tratando con Abraham diciendo, este pacto es símbolo de lo que haré con tu simiente muchos años después. Y este pacto está basado en la promesa. Y yo le quiero hablar a mis hermanos un poquito de esto hoy. Porque una cosa es pacto como tal y otra cosa es pacto con promesa. Cuando Dios promete dentro del pacto, es un pacto donde se le llama en teología el pacto incondicional. Y el pacto condicional es, Dios promete y él va a cumplir lo que Él ha prometido. Independientemente de que si en la otra parte estás tú cumplas o tú no cumplas, Él va a cumplir su parte. Por eso aquella antorcha de fuego pasó entre los animales, dando a conocer que cuando Abraham no estuviera a la altura del pacto, que cuando Abraham no estuviera a la altura de lo que se requería de él, Dios había provisto para los errores de Abraham y los cubriría por medio de la fe. Y eso es Génesis 15. Y nosotros muchas veces perdemos como de vista lo que sucedió en la cruz. Y lo que sucedió en la cruz es algo tan grande, es algo tan espectacular, es algo tan grandioso, que muchas veces si quitamos la mirada de ahí, no corremos bien la carrera, la ponemos en nosotros y nos debilitamos en fe. Ahí tenía Abraham 86 años, Dios le ha prometido un hijo. Y en Génesis 16 se cumple, entre comillas, de que nace el hijo. Génesis 15 le da la promesa. Génesis 16 nace un hijo. ¿Quién nace en Génesis 16? Nace Ismael. Nace Ismael. ¿Y por qué nace Ismael? Porque Abraham, llamado el padre de la fe, creía en ese momento en su mente, que es pagana, que es idólatra, que es una mente carnal, creía que cuando Dios ha prometido algo, como no entendía la profundidad de la promesa, creía que tenía que ayudarle a Dios. Y conforme a... Ustedes saben que en el tiempo de Abraham, cuando una mujer, ¿vale?, tenía siervas, en aquel tiempo las siervas y los siervos eran muy comunes. Si una mujer tenía una sierva en su casa y esa sierva daba luz en las rodillas de su ama, a todos los efectos, el bebé que nacía, a todos los efectos en la cultura pagana, a todos los efectos, el bebé que nacía era perteneciente a su ama. ¿Me entienden? Por eso que Abraham no se come mucho la cabeza, porque entiende que la cultura que está establecida en Medio Oriente en ese tiempo es igual que la mente de Dios. Y ellos entonces hacen eso. Y se buscan a Agar. Agar tiene cópula con Abraham y pare en las rodillas de Sara, creyendo que eso era el cumplimiento de la promesa de Dios. Y nosotros muchas veces creemos que Dios va a cumplir sus propósitos y sus promesas y sus proyectos con nosotros conforme a nuestra mente y conforme a nuestra forma de entender las cosas de Dios. Pero nos es necesaria la mente de Cristo, que es mucho más elevada que la nuestra. Por eso cuando da a luz Ismael, ellos creen que se ha cumplido la promesa de Dios y empiezan a educar a Ismael como si fuera
el elegido, la promesa, porque de ese vendría toda la nación y de ese también vendría el pacto. Y Abraham tiene 86 años. Dios le prometió eso con 75, han pasado 14 años. Y cuando pasa eso, nos vamos a Génesis 17 y Dios, sin decirle todavía nada a Abraham del error que ha cometido, le instituye el rito de la circuncisión y le dice que todos los nacidos en su casa, varones, cumplidos los 8 días, tienen que circuncidarse el prepucio y que esa es la señal del pacto entre Dios y Abraham y sus descendientes. Y no le ha dicho nada todavía del error que ha cometido, ni le ha dicho nada de que ese no es el hijo que él le prometió. Vayan a la Escritura y mírenlo. Muchas veces, hermanos, Dios nos ve a nosotros y nos deja. ¿Sabe por qué? Por amor a nosotros, de que no estamos todavía preparados para entender su plan y proyecto. Aun cuando lo que hay en nosotros es querer agradarle a Él. Eso pasó con Abraham. Génesis 17, del 1 al 8. Dios le instituye a Abraham el pacto de la circuncisión. Los varones, como señal, tenían que circuncidarse. Y ese era el pacto de la promesa. Y Dios no le dice nada. Mira lo que te estoy hablando, 75 años, 86, nace Ismael y Abraham está criando a Ismael como si fuera la última Coca-Cola en el desierto. Sigue caminando el tiempo y cuando Abraham tiene 99 años, estamos hablando que ya han pasado 24 años. 24 años. Se le aparece Dios y le cambia el nombre a Abraham. Y le dice, ya no te haré llamar más Abraham, porque Abraham significa padre enaltecido. Y ya se acabó aquí la soberbia y tu forma de entender las cosas. Te vas a llamar Abraham. O en el hebreo, Abraham. Que significa padre de multitud de gente. Y a Sara también le cambia el nombre. Ya no es Sarai, ahora será Sara, que significa princesa de Jehová. Y ahí es donde le dice, la promesa que Sara le dará un hijo, y el nombre de ese niño será Isaac. Mira, han pasado 75 años, 86 nace Ismael, y cuando tiene 99 se le aparece Dios y le dice, te cambio el nombre a ti, le cambio el nombre a tu mujer, y te voy a decir una cosa ahora sí que te lo digo, entérate, el año que viene tu mujer, Sara, dará a luz un hijo, y se va a llamar Isaac, le pongo yo el nombre. Ahora yo estoy intentando de meterlo a ustedes en la escena, ¿vale? Yo digo a ustedes una cosa, ¿cómo se sentiría Abraham? 24 años después yo me vengo a enterar que este es el propósito y proyecto que yo tenía desde el principio cuando me llamó, que salir de Ur de los Caldeos, que ya él me lo prometió todo y me has dejado tener a Ismael y lo he criado como si fuera, y yo creía que esto era la promesa de Dios, y ahora que Ismael tiene 13 años, tú me dices a mí que mi mujer Sara, que cuando ella escucha aquello, le entra la risa y hace ¿eso dice la Biblia? Sara ya dice que se le acabó la costumbre. Entonces, si no tiene la costumbre, no hay óvulos en el cuerpo. Físicamente, literalmente es imposible. Abraham dice que estaba también ya, ¿no? Listo de papel, le dicen por ahí. Bueno, en esa condición estaban ellos y aparece Dios. Y dice, ¿ahora qué va a hacer? ¿Se te acabaron los recursos? Sí, ahora que empieza Dios. ¿Se te acabaron los recursos? Sí, ahora que vas a andar por la fe. ¿Ya cree que ya todo se ha acabado, que ya todo se... Ahora es que va a empezar Dios. ¿Y por qué me ha dejado 24 años? Porque 24 años tú has caminado por ti mismo porque todavía tenías fuerzas para caminar por ti mismo. ¿Cuánto va a durar Dios contigo? En que se te acaban los recursos, ¿y cuánto va a durar Dios conmigo? El tiempo lo va a decir. Nuestra fe lo va a decir. Le cambia el nombre
Aparece Isaac, Génesis 21. Nace Isaac en base a la promesa y no en base a nuestra capacidad y nuestra fuerza, en base al pacto. Y ahora yo les voy a explicar una cosita a los hermanos. Rápido. ¿Saben ustedes que Dios llamó a Moisés, un hombre llamado Moisés, para salvar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto? Y cuando lo saca de Egipto, el pueblo está allí, a ver para dónde coge, supuestamente iban para la tierra prometida, pero le dio leyes. Moisés subió a un lugar llamado la península del Sinaí. Que tú ves eso en vivo y eso es terrible. Yo no sé cómo ese hombre subió allí. Y cuando subió allí le dio la ley, la Torá, los 10 mandamientos. Y Dios le dio a Moisés un pacto, un acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel. Pero estaba basado en el cumplimiento de la obra. Y eso era así. Tú cumplías y eras bendecido. Tú no cumplías y eras maldecido. De manera que cuando Dios le da la promesa o el pacto a Moisés, después un poco más adelante las tribus se dividieron en 2 montes, 6 a un lado y 6 a otro, y todo el pueblo tenía que decir, maldito todo aquel que no cumpliere la palabra de Dios. Y todo el pueblo tenía que decir, amén. Y maldito el que no hiciere, y todo el pueblo tenía que decir, amén. Y maldito, y había una declaración de maldición. ¿Por qué? Porque había pacto. Cumples, eres bendito, pero no cumple, eres maldito. Eso es pacto. Cuando hablamos de promesa, es otro orden. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumple en su simiente, la cual es Cristo. Dice Gálatas 3:17. Y Cristo, cuando se puso en la cruz, absolvió toda maldición. De manera de que la promesa, el pacto en Cristo es con promesa. En Cristo no hay maldición. No hay maldición. Porque dice Gálatas 3:14 que Cristo Jesús se hizo maldito por todos y cada uno de nosotros. Porque todo aquel que muere en un madero, dice la Biblia, ¿qué? Es maldito. Y absolvió la maldición. Por eso no tenemos que entender en Cristo, nuestra mente tiene que estar puesta en Cristo, porque en Cristo ya no hay maldición. Y nosotros somos la simiente de Cristo, por eso es que no podemos ni debemos de maldecir a nadie. Porque tenemos en nosotros la capacidad de bendecir. Por eso Jesucristo le decía a sus discípulos, ustedes cuando os persigan, cuando os ultrajen, cuando digan toda clase de mentiras en contra vuestra, ustedes no maldigáis, ustedes bendecid y sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, que hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Y cómo puedo hacer eso? Ora por ellos. Señor, te pido por los que me persiguen, por los que me ultrajan, por los que hablan mal de mí, cosas que no deben, por causa de la justicia. Te pido por todos y cada uno de ellos. Cuando tú pides por esas personas, Dios después te da la capacidad de ¿qué? De bendecir. Porque Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, le dijo, y serás bendición. No puedes maldecir. Está prohibido, ya no hay más maldición, ni en la simiente de Abraham no puede haber maldición. Y cuando nos pasan cosas malas, tenemos que llevársela ¿a quién? A Dios. La Biblia dice, no os vengáis por vosotros mismos. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mío es el pago y yo daré la venganza. Se lo llevamos a Él. Pero nosotros tenemos capacidad nosotros mismos ¿de qué? De bendecir. De bendecir. Es que se merecen maldición, tú bendícelo, porque yo te he puesto en ti capacidad para bendecirlo. Y nosotros cuando vamos asimilando esas verdades, es que se empiezan a cumplir las promesas de Dios en nuestra vida. Pero yo no veo que se cumplan, hermano Oscar. Yo me veo que voy como más para atrás. Dios te está ensanchando la fe. Te está capacitando, nos está metiendo en unos niveles que nosotros a lo mejor no entendemos. Pero no vamos para atrás, vamos para adelante. Pero es en el orden de la fe de Cristo. Génesis 21 nace Isaac. Génesis 22. Y aquí ya. Génesis 22. Aquel que Dios le había prometido, que se cayó cuando nació Ismael, con 99 años. Génesis 22, Dios le dice a Abraham, Isaac, te lo pido en sacrificio, ofrécemelo en el monte Moria, en holocausto. ¿Estamos entendiendo?
es un trato de Dios con nuestra fe. Y ahora mira lo que ocurre. Ellos han creído que esa fe está agradable a los ojos de Dios. Han puesto todo su corazón en que era Ismael. Se enteran a la vuelta del tiempo de que no es Ismael, ahora es Isaac. Están siendo removida su fe y tambaleada. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios está basada en lo que Dios dice que va a hacer, y eso nadie lo va a remover, Dios lo va a hacer. Y cuando ellos entran en esa fe ya genuina, ahora Dios le dice para probarlos. Ahora sí que va a ser probada su fe. Te he dado Isaac. Este va a ser en el que yo voy a hacer una nación grande. Sí. Pues suba al monte Moria y de aquí a 3 días quiero que me lo sacrifique. Ahora sí que la fe es confrontada. Porque dice, si yo me he movido en mi fe y entiendo que he fracasado, ahora me estoy moviendo en la tuya. ¿Y la tuya también va a fracasar? ¿Tu fe también falla? ¿Tu proyecto al final también falla? Pero habían sido, ¿qué? Procesados. Habían sido procesados. Entonces, cuando se encontraron en esa disyuntiva, sacrifícame al que yo te he provisto yo, porque este sí que ha nacido de una forma sobrenatural. Mira lo que dice Hebreo, capítulo 11 y versículo 11. Por la fe, porque esa es la fe de la que está hablando el escritor de Hebreo, una fe purificada y procesada. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, Hebreos 11:11, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. Y mira cómo lo dice ahora, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. La fe de Sara antes estaba puesta en un orden que a lo mejor la promesa de Dios podía fallar. Y que si Dios prometía algo le teníamos que ayudar. Pero cuando le pide que sacrifique a su hijo Abraham, o cuando Dios dice que le va a dar un hijo, en Sara ya se ha desarrollado la fe en un orden que dice que si Dios ha dicho que esto va a pasar, aunque yo no tenga óvulo, aunque Abraham esté como muerto, esto va a pasar. ¿Y qué le dio a ella esa fe? O sea, esa virtud fue la fe. Lo que pasa es que como la Biblia todo el tiempo usa la palabra fe, nosotros no sabemos el contenido de lo que está queriendo decir ahí, pero es una fe procesada. Es una fe que tiene sustancia en el corazón del creyente. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros caminamos poco a poco con el Señor, nuestra fe está sujeta a nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra experiencia. Entonces la fe está... ¿Me entiendes? Pero cuando es purificada y procesada, ya está fuera de todo lo que es humano y carnal, y ya vive por convicciones. Aunque yo no vea, aunque yo no sienta, aunque yo no pueda palpar, estoy convencido. ¿Por qué? Porque ha sido sustituida mi fe por una verdad de Dios. Ha sido implantada en mi corazón y ahora estoy convencido de que Dios va a hacer lo que me dijo que iba a hacer. Tengo una convicción plena, por eso dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción. Y mira lo que dice en Hebreo, donde estamos, en el 11, 17 al 19. Dice, y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había concebido las promesas, ofrecía a su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, dice, pensando que Dios es poderoso de levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, ¿cómo Abraham fue capaz de sacrificar a Isaac? Dice, pensando. Dice, no, párate un momento. Esto no puede ser. Dios a mí no me puede pedir esto y esto se va a caer abajo. Entonces empezó, ¿qué? A ser procesada su fe. Y dijo, si Dios me pide a mí a Isaac, y en este está establecido que van a ser una nación grande, Dios tiene poder de levantarlo de entre los muertos y levantarlo otra vez para arriba. Nosotros meditamos cuando leemos la palabra. Muchas veces la palabra, hay una persona que a mí me dice, la palabra está muy clara, la palabra. Ahí está todo muy claro, está todo muy bonito, está todo muy bien. Hay milagros, señales, prodigios, y el Señor aparece. Pero cuando yo miro mi vida, parece que como que hay un mundo entre la palabra y mi vida. Claro, por esa distancia te quiero hablar yo hoy. ¿Y por qué? Porque tu fe tiene que ser procesada. Y en medio del procesamiento, había gente que ha pasado también antes que nosotros, y Abraham fue uno, y Abraham dice que dijo, pensando él.
nosotros meditamos en la palabra. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Dice, en este libro de la ley, tú meditarás, dice, de día y de noche. No es tanto leer, que hay que leer, y hay que comer, y hay que nutrirse, porque eso no te lo puede impedir nadie. Ahí tú puedes estar toda hora metido en eso. Y dice, párate, si Dios me ha dicho a mí esto, tú tienes que ser. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero él le dijo, él lo único que se le dijo, bueno, pues si se muere, Dios lo va a levantar de los muertos. Estaba incluso recibiendo de una forma profética, en vislumbre por el tiempo, lo que era la resurrección de Cristo. Porque de la misma forma que Isaac es tipo de Cristo, ¿vale? Isaac fue ofrecido ahí. Y en aquel momento dice que Dios le dice, quieto, no lo mates porque ya ahora yo sé que tú me temes. ¿Qué pasa? Dios había provisto de un cordero para el holocausto. ¿Me siguen los hermanos? Vamos a situarnos ahora entonces otra vez en el libro de Hebreos donde hemos empezado en el capítulo 6. Gloria a Dios. Hebreos 6. Y ya vamos a avanzar entonces, porque yo he creído en mi corazón que era necesario toda esta secuencia para entender desde el 13 en adelante. Por eso dice, Hebreos 6:13 dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otra mayor, juró por sí mismo diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora mira, eso que está diciendo el escritor de Hebreos ahí desde el capítulo 13 en adelante, que Dios dice que le dijo, te multiplicaré la descendencia y te bendeciré grandemente, con juramento, no fue ni cuando tenía 75 años, ni cuando tenía 86, ni con 99 que dijo que van a hacer Isaac. Fue cuando fue a sacrificarlo al monte Moria. Génesis 22, cuando lo sacrificó allí en su corazón, que nunca se produjo porque Dios tenía el cordero preparado, en ese momento dice que Dios dice ahora, Abraham, oye lo que te voy a decir. Y óyelo bien, porque esto es serio. Yo te prometo a ti que te voy a bendecir. Ahí es donde está hablando el escrito de Hebreo. Cuando arranca en el versículo 13 se está refiriendo a Génesis 22. Y todo lo de antes, ¿qué pasa? Estaba Dios preparando la fe de Abraham. Y cuando Dios ya la ve purificada, porque nosotros muchas veces nos movemos en pasos de fe, pero cuando tú avanzas en fe, Dios te va dando confirmación y entonces en base a esa fe que puede pegar otro paso y te confirma. Y vamos, ¿qué? Vamos de fe en fe, vamos de gloria en gloria. Y ahí Dios le dice en Génesis 22, yo te prometo a ti, Abraham, que yo te voy a bendecir. Y lo que dice ahí, hermano, eso es una bomba. Para cada uno de nosotros, si lo creemos, es una bomba. Porque te dice por qué. Dice la Biblia que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, dice que juró por sí mismo. ¿Usted sabe lo que es que Dios jure a un hombre débil en su fe, en su mente? Igual que usted, igual que yo, que Dios le jure por sí mismo, yo te prometo y te juro a ti que yo te voy a bendecir. Y dice la Biblia, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo. Y ahora mira lo que dice ahí. Versículo 16, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, para fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. ¿Están ahí? Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, Dios nos quiere a nosotros mostrar de una forma grandiosa la promesa que Dios nos ha hecho. Entonces nos hace un regalo como escogidos. Que los discípulos, Jesucristo les dijo, mira, a ellos no les he dado a entender las cosas del reino de los cielos, los misterios, pero a ustedes sí. Pues nosotros como herederos, Dios nos quiere revelar la grandeza de su promesa. Entonces dice, para confirmación de lo que te he dicho que te voy a hacer, te lo voy a blindar con mi juramento. Y la promesa queda blindada con el juramento de Dios. Yo me acuerdo cuando yo era chico y nos movíamos así entre nosotros. Muchas veces decía uno algo y decía el otro, sí hombre, venga ya. Y decía, escúchame, te lo juro por mi madre. Y ya la cosa cogía más seriedad. El juramento es algo que se le da, Dios dice, yo te he jurado a ti por mí mismo. Y ahora te está explicando el escritor de Hebreo, dice, Dios queriendo. ¿Qué quiere Dios? Dios queriendo mostrarnos a nosotros, que lo veamos, abre tus ojos, mostrarte
la gloria de su herencia, ¿vale? Ahí te dice la abundancia de los herederos de la promesa, dice la inmutabilidad de su consejo. El consejo de Dios no muta. ¿Qué es algo que no muta? No cambia. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que tenga, no importa lo que te falte. Lo que Dios ha dicho no cambia, se va a cumplir. A Dios no le asusta la circunstancia. Dios no está ni siquiera en este espacio, ni en esta dimensión. Dios está afuera, Dios vive en la eternidad. Lo que Dios dice, eso va. Y la ha blindado con el juramento. Y después dice ahí, para que por dos cosas inmutables, repita la palabra inmutabilidad. ¿Por qué? Porque inmutabilidad es que no va a mutar, no muta, no cambia. Dos cosas inmutables. Dice, las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué pasa? Ha dado promesa. Dice, tengamos un ¿qué? Fortísimo consuelo. Los verdaderos creyentes, mira lo que dice aquí, la confirmación de la promesa de Dios, de todo lo que Dios nos ha dicho, Dios la ha dejado con un juramento, o sea, la ha blindado. Y cuando ya la blinda, ¿a dónde dice que miremos? Ya no es a Abraham, ya no es a nosotros, ya no es la circunstancia, no. Tenemos que mirar la cruz. Ahí está el cumplimiento de la promesa de Dios blindada con juramento. Ahí está. Y si algún hermano quiere meterse en más profundidad de esto, léete Gálatas capítulo 3. El pacto de Dios es con Cristo. Por lo tanto está sellado y está confirmado. No se escapa nada. Es incondicional. Y dice ahí, tenemos como aval el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo absorbió toda maldición. Por eso hoy el libro de Hebreos exhorta que sigamos con solicitud, la misma solicitud que hasta el fin. Y ahora le daba un juramento 4 puntos. Nos ha prometido una patria, nos habla de un ancla, nos habla de un precursor y nos habla de un sumo sacerdote. El juramento y la promesa son dos cosas que Dios no va a mutar. Nos ha jurado y nos ha prometido. Y eso dice que es inmutable. Entonces eso nos va a llevar a crear en nosotros una esperanza viva y un fortísimo consuelo. Cuando la esperanza está viva, entonces que nosotros caminamos. Si tu esperanza muere, mueres tú con ella. ¿Qué dicen por ahí? ¿La esperanza? ¿Cómo se pierde la esperanza? El apóstol Pedro dice, pero nosotros hemos sido renacidos por la simiente de la palabra de Dios para una esperanza viva. Yo estoy aquí para alcanzar las promesas de Dios. ¿Cuántas veces tú no te has sentido más indigno que los demás cuando ven que los demás se han dedicado a negocios, a empresas, a carreras, a títulos y a otras cosas que son agradables y gustosas a la carne? ¿O cuántas veces tú no te has sentido que, no digo que muchas o pocas, solamente Dios lo sabe, pero como diciendo, bueno, yo por haber elegido al Señor parece que voy en un 600 y aquí todo el mundo va en un Fórmula 1. Y Dios mío, ¿qué pasa? Pero Dios le habla al corazón del pueblo y dice, el cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Malaquías le habló al pueblo, dice que fue levantado un memorial para diferenciar entre el que le sirve a Jehová y el que no le sirve. Y va a llegar un día donde todas las cosas saldrán a la luz. Por eso empieza leyendo el escrito, dice que Dios no es injusto para olvidar todo lo que tú has hecho para el Señor. Que Dios no se olvida de nada. Absolutamente de nada. Las cosas que has hecho por el Señor están todas apuntadas. Y las que has dejado de hacer por Él también están todas apuntadas. Como el que lee un memorial. ¿Sabe lo que es un memorial, no? O un diario. Ahí está todo apuntado en la presencia de Dios. Todo. Y eso no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la recompensa que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Porque la salvación no la regala Cristo. La recompensa es otra cosa a la cual le tenemos que añadir esta fe. Cuando tenemos entonces todo este juramento, que es inmutable, por la promesa, crea en nosotros una esperanza viva y un fortísimo consuelo. ¿Esto a qué nos lleva? Y dice el escritor de Hebreo, dice en el versículo 19, dice, por lo cual
tenemos como firme, como segura y firme ancla del alma, esa esperanza a la cual penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa esperanza, hermano, que nosotros verdaderamente tenemos en las cosas de Dios, el escritor de Hebreos dice que es como un ancla. ¿Saben los hermanos que es un ancla, no? El hierro que tira por abajo los barcos para que cuando llegan las tempestades esté ahí agarrado, ¿no? Dice, es como un ancla. Dice, pero tenemos esta esperanza como firme ancla del alma. O sea, en otras palabras, ¿a dónde está nuestra esperanza anclada? Dice, ha penetrado, porque Jesucristo como sumo sacerdote, dice la Biblia, que no entró en el santuario terrenal, sino entró en el celestial. Y no entró con sangre de toros y de machos cabríos, dice que entró con la suya propia. Y allí está sentado a la diestra de Dios como hombre, representándote a ti y a mí. Ha entrado como un precursor. Un precursor, dice el diccionario, que es uno que va adelante en el tiempo y en el espacio. Y que establece teorías, dice aquí, introduce teorías que se desarrollan en un futuro. Por eso el precursor nuestro es Cristo, que está sentado allí. Y dice la Biblia que nuestro alma está enganchada como un ancla a Cristo. Por eso es que aquí abajo vengan las tempestades, vengan los problemas, vengan las situaciones, la Biblia te dice tranquilo, porque el ancla no se va a soltar de la roca que está allí metida en el mismo cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. Y no tener en poco la promesa y de momento abandonar todo, como si todo esto fuera cualquier cosa y Dios ha fallado y mi fe ha fallado, porque Dios está dándonos fe en esta mañana diciendo mi palabra no falla y la he blindado con el juramento de mi palabra. No falla, no falla. Y cuando tú te metes en esta profundidad, sabes en lo profundo de tu corazón que de la misma forma que Cristo ya está glorificado, porque Él se ha levantado y tiene un cuerpo de gloria, está sentado a la diestra de su majestad en las alturas, con cuerpo de hombre, de la misma forma cuando la promesa es blindada con un juramento, es lo mismo como si eso en tu vida y en la mía ya hubiese pasado. O sea, es como si ya estuviéramos glorificados. Cuando la promesa tiene cumplimiento en ese orden, es como si ya ha sido. Porque en la naturaleza en la que Dios se mueve, no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Él vive en un tiempo kairos. Y a nosotros nos son reveladas las cosas aquí que van a ser allí. Y Dios nos las revela por su Espíritu, para que caminemos de fe en fe y la conquistemos. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta entender. Por eso que hay un proceso de distancia y de tiempo en lo que nosotros le creemos a Dios al principio, y se va procesando toda esa fe hasta que verdaderamente vemos con nuestros ojos aquello que Él nos prometió. Y yo en estos días estaba diciendo, bueno, Señor, yo quiero que tú me alinees con una palabra para mis hermanos. Y esto es lo que yo he recibido, hermano. Es una palabra de fe. Es una palabra de consuelo, de esperanza. Pero es una palabra de darnos a la tarea de creerle a Dios. No podemos tirar la toalla por cualquier cosa. Venga lo que venga, ya Dios ha prometido. Venga lo que venga, ya Dios ha jurado que Él va a hacer su obra. Nos lo demostró con Sara y Abraham, y nos lo demostró con Jesucristo cuando se levantó entre los muertos al tercer día. Y nosotros tenemos que seguir moviéndonos en esa misma fe. Esa es la fe que glorifica a Dios. Y esa es la fe que en esta hora a lo mejor no la vemos, ¿vale? Vamos a ser también realistas. No la vemos en cierto orden, pero está enterrada en lo más profundo de todos y de todos los que estamos aquí. Ahí está esa fe enterrada. Hay que quitarle la tierra y dejar que resurja. Y cuando eso suba para arriba, se va a empezar a mover la promesa de Dios en tu vida y la promesa de Dios en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Voy a orar y le voy a dejar la parte a
al pastor. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor, por tu amor y misericordia, Dios del cielo, y por cada hermano aquí presente, Señor. Yo te ruego que esta palabra, Dios, tú nos la dé a comprender y a engullir por tu Espíritu. Dale tu seguimiento, Señor, y dale tu crecimiento en todos y cada uno de nosotros, Dios mío. Tú conoces la intención con la que yo la he expuesto, Dios mío. Te ruego que tú bendigas a mis hermanos aquí presentes y mi vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.